Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse hoy a nuestro canal Cambiando Vidas. Hoy con un episodio nuevo de Tome Nota. Vamos a estar analizando el Salmo 91 junto al Pastor Kiri, que ya lo conocen. Pastor Kiri, ¿cómo estamos? Dios te bendiga, Baron. Dios bendiga a toda la audiencia de Cambiando Vidas y de esta sección como tal, Tome Nota. De donde quiera que usted esté, ¿verdad? Sea aquí en los Estados Unidos o en el estado que sea, aún en las islas, en Europa, en Asia, en el continente suramericano, Centroamérica, que Dios le bendiga y esperamos que en este día salga edificado con los temas que vamos a discutir. Amén, amén. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre el Salmo 91. Personalmente, es un salmo que tanto a mí como a muchos les gusta. Pero hoy vamos a estar analizando cuán profundo es este salmo, porque muchas veces lo utilizamos, no le damos tiempo para analizarlo. Utilizamos porque está bien, está bonito el contenido, lo entendemos, pero realmente ustedes han metido profundamente a analizar esto para saber qué verdaderamente había en el corazón del escritor que escribió este salmo. Amén, para que uno se pueda identificar con el contenido del salmo. Pastor Kiri, este salmo, ¿quién fue que lo escribió? Fíjate, Baron, si nosotros leemos acerca de este salmo, aunque muchos de los salmos tenemos que recordar que los salmos son canciones, es lo principal, son canciones. Y muchos de los salmos no tienen un autor específico, como decir el Salmo de David, Salmo de Asaf, Salmo de Moisés o cualquier otro escritor que lo haya hecho. Este salmo no tiene un autor, ¿sabes? No se le atribuye, por así decirlo, ¿verdad? A nadie en específico. Ahora, desde tiempos antiguos se dice que el escritor de este salmo fue Moisés, y se le atribuye a Moisés debido a que tiene un lenguaje deuterocanónico, que tiene palabras que se asemejan mucho a las palabras que hay en el libro de Deuteronomio, aunque también hay otros teólogos y exégetas, por así decirlo, que se lo atribuyen a David, porque también este salmo habla de flecha, habla de fortaleza, tal vez habla de guerra y demás, que son también palabras que utiliza el rey David en su historia y en sus salmos. Pero la mayoría están de acuerdo de que se le atribuye a Moisés. Y ponerle en nota de que Moisés también estuvo involucrado en guerra. Según la palabra, el gigante más grande que menciona se le enfrentó a Moisés, porque David se enfrentó con gigantes, pero él dice que este gigante de la cama nada más medía 16 pies, poniéndolas en medida acá estándares, ¿ves? Medía como 16 pies. Imagínate qué grande era el gigante de Og, creo que se llamaba el lugar. El rey, sí, el rey. Y la única diferencia es que David se enfrentó con el gigante tú a tú, Moisés pues fue el ejército. Amén. Pero también la palabra también habla de que Moisés, cuando estaba en un monte y le subían las manos, ganaban la batalla, se dejaba caer y iban perdiendo la batalla. Dicho esto, Moisés estuvo involucrado en guerra. Y fíjate, Baron, no solamente estamos hablando cuando él salió de Egipto, las guerras que él enfrentó, que él dirigió, ¿verdad? Sino que aún él estando en Egipto, recuerda que él era el príncipe de Egipto, él fue criado en el palacio de Faraón. Y cuando hay un príncipe, principalmente en Egipto, estos príncipes eran
instruidos en toda arte, en lenguaje, en el arte de la guerra. Y no solamente eran instruidos, sino que iban a las guerras, iban a las batallas, y así era que se destacaban, ¿verdad? Así era que se hacían de un nombre. Por lo tanto, entendemos que sí, aún estando en Egipto, si Egipto batalló o peleó alguna batalla, lo más probable es que Moisés estuvo presente en algunas de ellas. Amén, amén. Yo quiero dar énfasis en esto porque es bien importante, aunque como dijiste al principio, no se sabe completamente o no se sabe el real autor de este salmo. Se le atribuye la mayoría de los ¿cómo se llama? Los estudiosos se lo atribuyen a Moisés, pero algunos se lo atribuyen a David, la cual el motivo por que se lo atribuyen, pues los dos tienen similitudes, pero para mí es bien importante saber quién lo escribió. Si se puede conseguir en un escrito quién lo escribió. ¿Por qué? Porque para mí es bien importante, porque así, le pongo el ejemplo, si lo escribió Moisés, cuando nosotros empezamos a leer sobre el Éxodo y empezamos a leer sobre el transcurso de Moisés, ya cuando lleguemos a este salmo, ya se nos pone en la cabeza ya lo que él pudo haber escrito, y lo vemos por sus ojos. Uh-huh. Y entendamos un poquito mejor las escrituras. Amén. Sí, lo que pasa es que vamos a poner que sí, que lo haya escrito Moisés, ¿verdad? Vamos a poner que sí lo escribió Moisés. Vamos a dárselo a Moisés. Entonces nosotros vemos a través de este salmo y de otros salmos que escribió Moisés también, cánticos de adoración, de alabanza por la grandeza de Jehová. Y vemos cómo Moisés vio maravillas que nadie hasta ese momento y tal vez después de él ha visto, ¿verdad? Porque Moisés vio cómo fue que Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel del país de Egipto, las 10 plagas, la muerte de los primogénitos, cómo fue que cuando salieron de Egipto devastaron al país de Egipto, se llevaron todo, cuantas alhajas de oro y de plata y todas esas cosas, cómo fue que Dios abrió el mar rojo delante de ellos, cómo estaba la columna de nube de día y estaba la columna de fuego de noche, cómo es que Dios le dio el pan, maná del cielo, cuando tuvieron hambre, cuando tuvieron sed, le dio agua de la roca, cuando se cansaron del pan, Dios le dio carne, cómo fue que Dios los llevó por el desierto, y dice la palabra que sus ropas no se le envejecieron, ni su calzado se rompió. O sea que nosotros miramos esto, yo me imagino específicamente cómo fue que utilizaron las mismas chancletas desde que salieron de Egipto, y hoy por hoy usted compra unos zapatos y le duran unos cuantos meses, no importa cuán caros sean los zapatos. Sin embargo, esas chancletas caminando todos los días no se le rompieron, ¿me entiendes? Moisés miró esto, cómo fue que Dios, Jehová, peleó por ellos a través de las conquistas que hicieron antes de entrar a la tierra de Canaán. Podemos ver cómo fue que Moisés vio esto en primera persona. Él lo vio, dice la palabra que Moisés habló con Dios cara a cara. Cómo fue que Dios le dio los 10 mandamientos, ahí toma, se los dio ahí. Cómo fue que él vio cuando Dios escribió las segundas tablas de la ley, o las primeras tablas de la ley, Dios las escribió con su dedo. El conocer quién fue el que lo escribió, hay un panorama más extenso del conocimiento de esta persona, porque vemos la historia que él vivió, no que se la contaron, no que se lo dijeron, no que él la leyó, sino que él mismo la vivió. E incluso cómo el pueblo siempre se le viraba, porque vamos a suponer que fue Moisés que le escribió, lo cual yo creo que el Salmo 90 él fue que le escribió, ¿verdad? Ese sí ya sabemos que él le escribió. Como que el pueblo se le viraba y muchas veces Moisés se sentía solo. Yes. ¿Ves? Muchas veces Moisés se sentía solo. ¿Cuántas veces Moisés no
no tenía a alguien a su lado, aunque Josué sí estaba ahí y todas esas cosas, pero yo le voy a decir una cosa, el que ve a Dios cara a cara y ve todas esas cosas y Dios lo tiene aquí, es una carga dura. Amén, eso es así, eso es así. Sí, No mucha gente se va a identificar. sí, analizando este salmo vamos a ver muchas cosas que tal vez simplemente no las vemos, ¿verdad? Sino haciendo un exégesis de estos versos, de esta canción que es el Salmo 23 o la canción, Salmo 23, Salmo 91. Esta canción que escribió Moisés, vamos a ver, vamos a correr a través de estos versos haciendo un exégesis, tal vez algunas palabras claves que usted las pasa por alto cuando las lee, pero haciendo un exégesis de él vamos a ver muchas cosas que están escondidas en él. Y fíjate, varón, este salmo es un salmo bien conocido, bien conocido. Tan conocido es el salmo, fíjate, tan conocido es el salmo que inclusive muchos cristianos, del pecador podemos hablar, pero vamos a hablar del cristiano. Muchos cristianos tienen una Biblia impresa y la tienen abierta encima del taburete, ¿verdad? Encima del gavetero de la casa, y la tienen abierta en el Salmo 23 o la tienen abierta en el Salmo 91. ¿Por qué? Porque estos dos salmos tienen un mensaje pero muy hermoso, y específicamente el Salmo 91, que habla de la protección de Yahweh, de la protección de Jehová. Y mucha gente tiene este salmo como un amuleto para la buena suerte, como un fetiche, como un amuleto para que ahuyente los malos espíritus que pueden estorbar el sueño de la noche. Pero hay algo bien importante acerca de este salmo, y es que no solamente es un salmo bien conocido, sino que el diablo conoce este salmo, ¿ok? El diablo lo conoce. Así que el que usted tenga la Biblia abierta en el Salmo 91, al diablo no le hace ni cosquillas, porque él lo conoce. Tanto lo conoce que la Biblia registra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, registra cuando Jesús tuvo las tres grandes tentaciones. Uno de los salmos o una de las palabras que el diablo le cita al Señor Jesucristo está en este salmo. Cuando dice que llegó en el espíritu el diablo tomó al Señor y lo llevó a la ciudad y lo trepó allá arriba en el pináculo del templo, en la parte más alta del templo, y le dijo el Señor: lánzate, tírate de ahí, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te cubrirá para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, este es el Salmo 91, versos 11 y 12. El diablo lo conoce, por lo tanto se lo citó al Señor Jesús. Así que este es un salmo bien conocido, no solamente de los cristianos, sino del mundo secular, y mucho más allá, ¿verdad? El salmo, se le han dado diferentes nombres al salmo. Se le han dado el nombre del soldado. ¿Por qué se dice el nombre del soldado? Porque muchas veces antes de ir a la batalla, antes de ir a la guerra, y muchas veces durante la guerra, los soldados lo recitaban para que Dios le diera protección. También se le conoce como la oración de protección, y ya ustedes, si leemos el salmo, pues vamos a conocer el por qué se le conoce como el salmo o la canción de oración de protección. Se le conoce también como la canción de espíritus malignos. Cuando yo leí esto, yo decía: wow, la canción de espíritus malignos o la canción de plagas. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo, estaban tan y tan aferrados a esto, que escribían el salmo en algún lugar, lo escribían y lo guardaban en su bolsillo, se lo colgaban del cuello, ¿verdad? De alguna manera lo tenían como un amuleto de la buena suerte contra los espíritus malos y contra las plagas, ¿verdad? Vemos que este salmo es muy conocido, y por esta razón, pues en el día de hoy vamos a analizar un poquito más acerca de este salmo. Bueno, pues entonces vamos a comenzarlo. El título que tiene el salmo primero dice: morando bajo la sombra del omnipotente. ¿Qué es el omnipotente? Bien, vamos a leer el primer verso.
Vamos a leer el primer verso para entrar de lleno en el Salmo, porque la palabra o el término omnipotente está en el primer verso y quisiera ir paso por paso, ¿ok? Paso por paso. Abarcando en eso. Sí. Amén. Si leemos el primer verso, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La primera palabra que quisiera analizar allí es abrigo. En nuestra traducción, la Reina Valera del 60, y en algunas otras versiones que nosotros leemos, ¿verdad?, muy populares, aparece abrigo. En el original no aparece abrigo, aunque se puede utilizar la palabra abrigo, pero no aparece abrigo, sino que aparece lugar secreto. Vamos entonces a leerlo nuevamente con esta palabra. Dice: el que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es un lugar secreto? ¿Qué es un lugar secreto? ¿Cómo nosotros podemos definir la palabra lugar secreto? La palabra son dos palabras, ¿verdad? Lugar y secreto. Y un lugar puede ser cualquier lugar establecido, cualquier espacio establecido, ¿verdad? Puede ser aquí donde yo estoy, este es un lugar. Mi trabajo puede ser un lugar. Mi cuarto puede ser un lugar. La sala de mi casa, la calle, el parque. Cualquiera de estos puede ser un lugar. Pero cuando nosotros lo ponemos junto con secreto, lugar secreto, entonces es algo mucho más profundo. Es algo mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Por ejemplo, como he dicho otras veces y aún predicando lo he dicho, cuando alguien viene donde nosotros y nos dice: le voy a decir un secreto, ¿okay? Pronto se lo dice a usted, deja de ser secreto. ¿Por qué? Porque el único que conocía ese secreto era esa persona, ¿verdad? Era esa persona. Ya cuando pasa de esa persona a otra persona, ya dejó de ser secreto, ¿verdad? De la misma manera, un misterio, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio, tan pronto el apóstol Pablo revela, ¿verdad?, acerca de este misterio, ya dejó de ser misterio, porque ya está revelado, ¿verdad? De la misma manera el secreto, cuando alguien revela el secreto, pues ya dejó de ser un secreto porque ya fue revelado. Cuando nosotros vamos a hablar del secreto, la palabra que se usa en hebreo para secreto es seter o seter. No sé cómo realmente se pronuncia, pero habla acerca de un lugar cubierto que tiene una cobertura. Cuando nosotros leemos esto, nuestra mente se nos puede ir a una casa, ¿verdad? El que habita en la casa, en el lugar secreto de Dios, tiene una cobertura, y esa cobertura está puesta allí con un propósito. Para cubrirnos del sol durante el día, para cubrirnos del frío durante la noche. Hay una tempestad, hay lluvia, esta cobertura nos protege, nos guarda, ¿verdad? Esa es una de las partes del lugar secreto. Otro lugar secreto es un lugar escondido. Y cuando hablamos de un lugar escondido, es algo que no es visible a simple vista, o aparentemente, no es evidente, es la palabra que quiero decir, no es evidente. Cuando hablamos de esto, es que nadie conoce el lugar secreto, nadie lo conoce, no es evidente, no se ve, no se sabe dónde está, ¿verdad? Otra palabra que se utiliza es misterio, un lugar misterioso, un lugar oculto, un lugar que solamente lo conoce el que conoce, por así decirlo, valga la redundancia, este misterio. Cuando nosotros hablamos del lugar secreto de Dios, el lugar secreto del Altísimo, estamos hablando de que no hay manera, por definición, que nosotros lleguemos a ese lugar. Yo no puedo llegar a ese lugar por mí mismo. Ese lugar es Dios el que me toma y me lleva a ese lugar secreto. Pero también sabemos una cosa, y es que hay maneras para que Dios nos tome y nos lleve a ese lugar secreto. No es a todo el mundo el que Dios lleva a ese lugar secreto.
¿verdad? El que obedece la palabra, el que es manso, el que es humilde, el que se somete a Dios, es el que alcanza ese lugar secreto. Dice la palabra: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha inclinado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Cuando nosotros miramos acerca de este lugar secreto, nosotros esperamos que Dios nos meta en ese lugar secreto, porque yo no voy a poder hacerlo por mí mismo. Pero yo estoy esperando que Dios me lleve a ese lugar secreto, y yo estoy en ese lugar secreto, ¿verdad? Si nosotros miramos entonces el salmo, el verso completo, el Altísimo, esta palabra Altísimo, en inglés es Most High. La palabra Altísimo quiere decir una persona que es más alta que nadie, ¿verdad? Una persona que, como está más alta que nadie, es una persona que ve más que nadie, es una persona que puede más que nadie, ¿me entiendes? Una persona que abarca mucho más que nadie. Eso es lo que tenemos que mirar cuando hablamos acerca del lugar secreto del Altísimo. No, una cosa que quiero enfatizar es que dijiste que ese lugar Dios te lleva, ¿verdad? Así. Pero hay que buscarlo. Ese es el trabajo de nosotros. O sea, no es quedarnos, Dios me va a llevar ahí. No, Dios quiere que lo busquemos, que busquemos ese lugar. ¿Entiendes? Entonces de ahí Él nos lleva a ese lugar. O sea, la búsqueda de nosotros para llegar a ese lugar secreto con Él. ¿Ves? Ese es el punto, que cuando nosotros vamos a buscar a Dios, nosotros nos vamos a humillar a Dios, nos vamos a someter a Dios, y al hacer esto, entonces Dios nos lleva a su lugar secreto. ¿Entiendes? Amén, amén. Nosotros lo que buscamos es estar en la presencia de Dios, estar sometidos a Dios, ser obedientes a Dios. Entonces, al hacer esto entonces automáticamente, si la palabra cabe, automáticamente el Señor, al ver esta condición en la cual nosotros estamos humillados, sometidos a Él, a la voluntad de Él, entonces es que Él nos mete en ese lugar. Y sobre todo el anhelo. Amén, amén, es muy importante. El anhelo de estar, o sea, cuando tú quieres estar en ese lugar y anhelas estar en ese lugar, yo sí pienso que Dios te lleva, pero tiene que haber un anhelo en ti. Mira, yo me imagino a ver, tanto Moisés como a David, que sea que escribió el Salmo, vamos a ponerle que fue, ¿verdad?, Moisés que lo escribió. La palabra registra que cuando él llegaba al lugar santísimo, dice que nadie podía entrar en el tabernáculo. Nadie podía entrar, todo el mundo se quedaba. Fíjate que Josué anhelaba desde las puertas estar ahí con Moisés. Al entrar al lugar santísimo, ver a hablar con Dios ahí cara a cara. O sea, por eso que como que yo lo identifico, porque solamente una persona que ha estado ahí puede hablar de eso. Eso es así. Y fíjate una cosa bien, pero que bien importante. Este primer verso, que se me pasó decirlo al entrar, este primer verso, que es el encabezamiento para el resto del Salmo, es bien, pero que bien importante. Una vez nosotros analizamos este verso, entendemos este verso, todo el resto del Salmo cae en su lugar. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el lugar secreto de Dios, si yo estoy en el lugar secreto del Altísimo, entonces todo lo que dice la protección, cómo es que Dios me fortaleza, cómo es que Dios me va a cuidar de las enfermedades, cómo es que Dios me va a cuidar del enemigo, del cazador y demás, que eso lo vamos a ver en el verso. Todo eso cae. ¿Por qué? Porque como yo estoy en el lugar secreto de Dios, nada de lo demás me va a tocar. Nada de lo demás me va a afectar, porque estoy en el lugar secreto de Dios. Es como estábamos diciendo acerca del Salmo 23, que lo analizamos hace unos meses atrás.
Cuando nosotros leemos el Salmo 23 y nosotros decimos el primer verso, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es el primer verso. Al yo decir automáticamente, Jehová es mi pastor y nada me faltará, todo lo demás del capítulo o de ese salmo cae en su lugar. ¿Por qué? Porque como Jehová es mi pastor, yo conozco que Él es mi pastor, yo conozco quién realmente es mi pastor, yo sé que nada me va a faltar y yo sé que Él me va a dar comida, yo sé que Él me va a dar agua, yo sé que Él me va a confortar, yo sé que Él me va a ungir. O sea que todo lo demás, ¿por qué? Porque Jehová es mi pastor. De la misma manera en este salmo que escribiera Moisés, que dice, el que habita en el lugar secreto de Dios va a morar, ¿verdad?, en la sombra del Omnipotente. Cuando estamos allí, entonces, todos los demás de Salmo caen en su lugar. No, y que iba a decir, dijiste una palabra clave ahí ahora mismo, el que habita. No es que entra y sale, el que y se va. No, el que habita, o sea, el que vive ahí. Es que este lugar no es una cosa que tú vas de visita. Ajá. ¿Entiendes? No es como que yo voy a visitar a mi hijo a la Florida, o voy a visitar a los pastores en Honduras, o voy a visitar a mi hija acá que vive una cosa. No. Es que yo habito allí. Alguna peculiaridad que tienen los escritores, especialmente en el libro de los Salmos, es que usan la repetición para dar énfasis a algo. Cuando nosotros miramos aquí, dice el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita en el lugar secreto de Dios. Dice mora, que va a morar, habitar y morar. Es lo mismo. Lo que pasa es que se están utilizando dos palabras para enfatizar qué es lo que quiere decir. Cuando nosotros decimos habitar, mi habitación, mi lugar de morada, mi casa. Yo no vengo a mi casa de visita. Yo vivo ahí. Ahí es que yo duermo. Ahí es que yo tengo comunión con mi familia, es que yo tengo comunicación con los míos, ¿verdad? Ahí es mi lugar de descanso, porque yo voy a trabajar 8 y 12 horas, pero yo anhelo llegar a mi morada, llegar a mi habitación, llegar a mi casa. ¿Por qué? Porque no importa lo trabajoso que esté allá afuera, cuando yo llego nuevamente a mi casa, ahí yo sé que yo voy a hallar descanso. Ahí sé que yo voy a hallar refugio, porque ese es el lugar de mi morada, ¿entiendes? Ese no es un lugar que yo vengo a visitar cada 3 semanas o todos los meses voy de visita. No, yo moro ahí, yo vivo ahí, yo descanso ahí. No, y ya para seguir para el próximo versículo, porque si no estamos aquí toda la noche. Porque este versículo es que te digo a ti, este verso es un mundo. Y mira, y es que, mira, ahora mismo, mira el verso, los judíos usan el yarmulke, la gorrita que ellos usan aquí, y usan sombrero. Y yo leí en cierta ocasión que ellos utilizan eso para siempre reconocer que hay alguien o algo por encima de ti, que tú no eres el Altísimo. Siempre hay algo por encima de ti, ¿verdad? Yo tengo que ser humilde, porque no importa cuán alto yo esté, no importa cuán distinguido o reconocido yo sea, siempre hay alguien que está por encima de mí. Y eso es lo que quiere decir la palabra Altísimo, que está por encima de todo, ¿verdad? Y solamente hay un Altísimo, y ese es Dios, ¿verdad? Una persona puede ser alta, pero no quiere decir que él es el Altísimo. Puede ser altísimo porque es alto, pero cuando hablamos de el Altísimo, solamente hay uno, y es Dios. Y cuando nosotros leemos aquí y dice mora bajo la sombra del Omnipotente, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de sombra, estamos hablando de un lugar de refugio, ¿verdad? Estamos hablando de un lugar de descanso. No sé cuántos han caminado por largo tiempo bajo el sol, y estando caminando largo tiempo bajo el sol, uno anhela y dice, si pasara una nubecita para que me dé sombra. Y tan pronto esa nubecita llega, uno se siente como más relajado, más descansado, porque el sol ya no está abatiendo con tanta fuerza. Y por eso que va a morar bajo esa sombra. Vamos a ponerlo un poquito más allá. Cuando uno se sienta en el día más caluroso,
del año o del mes o de la semana, un día bien caluroso, y uno se echa bajo un árbol, bajo la sombra de ese árbol, y allí bajo esa sombra uno tiene refugio, ¿verdad? Uno tiene descanso, y eso es lo que quiere decir aquí: morará bajo la sombra, bajo esa cubierta de el omnipotente. Y mira la palabra omnipotente. La palabra omnipotente es una palabra compuesta que es de omni y potencia, ¿verdad? Omni, que es de todo, y potente, que es de poder o de fuerza, ¿verdad? Entonces, omnipotente, juntas esas dos palabras, lo que quiere decir es el todopoderoso. El que morará bajo la sombra del todo. No hay nada imposible para Dios. Eso es lo que quiere decir. No hay nada imposible para Dios. Cuando nosotros estamos morando bajo la sombra de el Todopoderoso, ¿qué hay en esta? Bueno, si la palabra misma nos dice que el Señor le dijo al mismo Moisés, le dijo: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Pero le vas a dar de carne a toda esta gente. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sacar todos los peces que hay en el mar para darle de comer a esta multitud tan grande? Dice: ¿habrá algo imposible para Dios? Dios puede hacer lo que quiera. Él es Dios. Él es Dios. Si Él de la nada nos hizo a nosotros. De la nada. ¿Ok? Porque dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De qué lo creó si no había nada? De la nada Dios creó, ¿verdad? Ese ex nihilo que se dice en latín, ¿verdad? Que es de la nada. Dios puede crear de la nada. Nosotros necesitamos materia prima para hacer algo. Dios no necesita materia prima. Yo voy a construir una casa, yo necesito materia prima, yo necesito concreto, necesito el cemento, la piedra, la arena, necesito los bloques, necesito la madera, si es que la voy a hacer de madera, clavos, necesito materia prima. Pero Dios no necesita materia prima. Dios de la nada puede hacer lo que Él quiera. No, y enfatizando un poquito sobre lo de la sombra, muchas veces cuando vamos caminando y vamos durante el día, mientras uno ve esa sombra, uno se siente protegido. Yes. No, preocúpate cuando no veas la sombra. ¿Ves? Amén. Eso es cuando descubrimos o nos queremos salir de ese lugar secreto. ¿Ves? Y ya entonces cuando tú miras para el lado, uno mira como que no veo la sombra, no veo esa sombra. ¿Ves? Amén. Muchas veces cuando uno es chiquito también, cuando uno camina, que ha visto, muchas veces uno camina mirando para abajo, y a veces que el padre está al lado, y mientras uno ve que está la sombra ahí, uno mira para el piso, ve la sombra que está ahí, pues uno dice: papi está ahí. Yes. ¿Ves? Entonces en eso también podemos verlo, como que mientras nosotros vemos esa sombra ahí, uno se siente protegido, y lo que está diciendo ahí es que mientras nosotros habitemos en ese lugar secreto, esa sombra va a estar ahí. Amén. No se va a desaparecer. Bueno, si la misma palabra dice que Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Imagínate esa analogía que tú hiciste del hijo con el padre. El sol está dando a tu mano izquierda está el sol, a tu mano izquierda está el sol, está el papá y el hijo está al lado de él, ¿verdad? Entonces el sol está golpeando de este lado, la sombra del padre va a cubrir al chiquito, va a cubrir al hijo, ¿verdad? Por lo tanto, dice, él es tu sombra a tu mano derecha. Él es la sombra que te está cubriendo. Él es la sombra que te está protegiendo. ¿Entiendes? Hay mucho que hablar acerca de esto. Amén. Está bueno esto. Hay muchas cosas que hablaste que yo no sabía. Y ya cuando uno empieza a aprender todo esto, pues ve más claro las cosas. Amén. Eso es así. Bueno, dice el versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. ¿Entramos a ese verso? ¿Le Ese entramos es a ese verso? Sí, vamos a meterle duro. Vamos a darle. En nuestra Biblia, en la traducción que nosotros tenemos, dice
diré yo a Jehová. En la original no dice diré yo a Jehová, sino diré yo de Jehová, ¿verdad? No es que yo le voy a hablar a Jehová, que eso es lo que eso es de la manera que está la traducción, que voy a decirle a Jehová. No. Es que yo voy a hablar de él, yo voy a decir algo de él, ¿verdad? Diré yo de Jehová, esperanza mía y castillo mío. Entonces, cuando nosotros hablamos, decimos esto, en el original tampoco dice esperanza mía. En el original lo que dice, deje conseguirlo por aquí, en el original dice que él es mi refugio. ¿Ok? Dice, diré yo de Jehová, mi refugio y mi castillo. ¿Qué nosotros podemos entender por el refugio? ¿Qué es un lugar de refugio? Cuando nosotros buscamos traducción o nosotros buscamos definición de lo que es un lugar de refugio, es un lugar que nos protege de las inclemencias del tiempo. Nos refugia, nos cuida, nos protege. Es un lugar que nosotros podemos estar allí para escondernos, por así decirlo, de todas las cosas que hay afuera. Ese es un lugar de refugio. Cuando hay alguien que, vamos a ponerlo de esta manera, hay alguien que es abusado físicamente o de cualquier otra manera, llega a un lugar de refugio, llega a un lugar donde pueden cuidarlo, donde pueden, por así decirlo, como si fuera una oveja, apacentarlo, ¿verdad? Y cuidarlo de todas las cosas que le estaba sucediendo allá afuera. Entonces, estamos en una casa, en un lugar de refugio. Entonces, cuando aquí el salmista, ¿verdad? Moisés aquí dice, diré yo de Jehová que él es mi refugio. ¿Cuántas cosas nos suceden a nosotros durante el día? ¿Cuántas cosas nosotros pasamos durante el día? ¿Verdad? Pero volvemos otra vez a lo que dijimos. Como estamos en ese lugar secreto de Dios, ese lugar secreto de Dios es mi refugio. Ahí es donde yo me refugio. Ahí es donde yo me protejo, en ese lugar. Porque ahí es que está Dios conmigo, ¿verdad? Cuando nosotros miramos así y dice aquí, Él es mi castillo, mi refugio, y Él es mi castillo. ¿Qué es un castillo? Un castillo, ya eso no se construye, ¿verdad? Pero en el tiempo antiguo, cuando mirábamos y leemos aún en la Biblia cómo es que las ciudades estaban amuralladas, ¿verdad? Una muralla rodeaba la ciudad, y no solo la muralla rodeaba la ciudad, sino que también tenía muro y antemuro, muchas de ellas que tenían doble muro, y había un espacio entre muro y otro, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de castillo, estamos hablando de un lugar que está bien amurallado, un lugar que está, como en Puerto Rico hay un lugar que le llaman la fortaleza, ¿verdad? Que es un lugar de refugio, que es un lugar que se hizo bien construido, bastante fuerte, que es casi impenetrable. Ahora entendemos por la palabra que esta casa de refugio, este lugar secreto de Dios, que es castillo, es un lugar impenetrable. No es que es casi impenetrable, es que es impenetrable, que nadie puede penetrar ese lugar para sacarte a ti de allí. Nadie puede penetrar ese lugar para ir a estorbarte, a molestar tus pensamientos. Ahora, tenemos que entender algo, y es que aunque nadie te puede sacar de ese lugar secreto, tú te puedes salir. Exacto. Eso estaba pensando yo ahora. Eso es otra cosa, ¿verdad? Vamos entonces, estamos en el lugar secreto. El que habita en el lugar secreto del Omnipotente va a morar, pero el que habita en el lugar secreto del Altísimo va a morar bajo esa sombra, bajo esa cobertura del Omnipotente. Y dice, diré yo de Jehová, tú eres mi refugio y tú eres mi castillo. O sea, ¿qué está hablando aquí? Que el lugar secreto es el refugio y es el castillo. Entonces, si el lugar secreto es el refugio y es el castillo, dice, diré yo de Jehová, que tú eres mi refugio y que tú eres mi castillo. Entonces el lugar
el lugar secreto es Jehová mismo. Es Jehová mismo. ¿Verdad? Amén, amén. Aquí se sienta Dios. Amén. Amén. Amén, amén. No, y viendo lo del castillo, en un reino están la civilización, pero entonces está el castillo, que es donde vive el rey, ¿verdad? Pues entonces, ciertas personas son los que viven dentro de ese castillo. Ajá. Pero muchas veces, en la mayoría de las veces, pues alrededor del castillo hay unas murallas. O sea que para llegar a ese castillo, pues hay que pelear. Amén. Pero entonces estamos hablando entonces que si el castillo es Dios, Jehová mismo, ¿entiendes? Las paredes son impenetrables. Amén, amén. Mientras estés ahí. Mientras estés ahí, mientras estés en Dios. Mientras amén. Estés en Dios. Amén. Entonces imagínense un castillo impenetrable, pero si tú te sales de ahí, hay un ejército esperándote afuera. Yeah. Oye, pónganse a pensar, hay un ejército esperándote afuera para acabarte, pero no te pueden acercar mientras tú estés ahí. Te haces, cuando te sales del castillo, te haces vulnerable a todo lo que hay afuera. Te haces vulnerable a todo lo que hay afuera. Mientras están, y queremos dejar claro esto. No es que tú no vas a pasar por situaciones, no es que tú no vas a pasar por problemas, no es que tú no vas a pasar por enfermedad, no es que tú no vas a pasar por situaciones en tu hogar, en el trabajo, en la escuela, en la calle. No es que no vas a pasar por eso, vas a pasarla. Lo que pasa es que mientras tú estés en ese lugar secreto, mientras tú estés morando bajo la sombra del Omnipotente, esos problemas no te van a desviar. Esos problemas no van a tomar tu mente. Esos problemas no te van a sacar del lugar secreto. Porque vamos a pasarla. Pero mientras estemos en ese lugar secreto, es como todo. Cuando viene el lobo, la oveja mira al pastor. Y el pastor entonces sabe que la oveja tiene necesidad y mira, y es el pastor el que protege a la oveja del lobo. No es la oveja la que se protege del lobo, es el pastor, porque la oveja está bajo el cuidado de ese pastor, mientras esté cerca del pastor. Ahora, si la oveja se descarría y se sale del redil, si tú te vas de ese lugar secreto, entonces tú eres vulnerable a todo lo que suceda allá afuera. Amén, amén, amén. Aquí hay un mundo para sacar. Podemos hablar de estos dos versos, podemos estar hablando toda la noche. Amén, amén. Entonces vamos a leer el tercero, entonces. Vamos a darle duro al tercero. Vamos a darle. Dale ahí. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Vamos entonces a hacer una analogía de lo que es el lazo y de lo que es el cazador. Aquí donde estamos viviendo, en el estado de Indiana, hay muchas temporadas de cacería. Hay temporada de pavos silvestres, hay temporada de patos, hay temporada de vermin, lo que ellos llaman vermin, que es hasta las ardillas, los raccoons y todas esas cosas. Hay temporadas de venado, de cacería de venado. ¿Qué es lo que hace el cazador? El cazador es una persona que es diestra en la caza. Cualquier persona no es cazador, ¿verdad? Cualquier persona no es cazador. Es una persona que es diestro en la cacería. Cuando nosotros miramos esto y vamos a analizarlo de acuerdo a la cacería de venados, ¿verdad? Que es la que más yo conozco. Nunca he estado en la cacería de venados, pero trabajo con muchas personas que todos los años van de cacería y ellos me dicen acerca de estas cosas. El cazador, el que caza los venados, él se va caminando por el bosque, por el monte, se va caminando y va observando los caminitos que hay en el monte para ver si en esos caminitos hay huellas de las pisadas de las patas de los venados.
cuando llega a ese lugar donde ve que hay mucho, que uno dice, bueno, por aquí pasan mucho los venados, por aquí pasan mucho los venados, por aquí pasan mucho los venados. Ya que él tiene ese lugar visto, entonces es que él sabe dónde es que va a tender su trampa, porque ya él sabe que por ahí pasa ese animalito. Bien, muchas veces el que va a la cacería de venados y va a cazar venado, el macho, ¿verdad? El macho, porque está la hembra y está el macho. Va a cazar el macho, pone feromonas, me parece que se llama la palabra, feromonas de la hembra, las entierra o las pone en un lugar oculto cerca de ese camino, cosa de que eso atraiga al venado macho, porque el venado macho es más bonito, es el que tiene los cuernos y la enramada que se ve muy bonita, ¿verdad? Él le tiende una trampa a ese venado, porque ¿qué es lo que hace? El cazador lo que hace es lo siguiente: él no se esconde detrás de un árbol, él no se esconde detrás de un arbusto. ¿Por qué? Porque si está al mismo nivel del camino o al mismo nivel del venado, el venado tiene un olfato bien sensible o bien sensitivo, que a la vez que él huela que hay algo que no es de la misma raza, por así decirlo, de la misma raza animal, hay un humano que huela a jabón o perfume o lo que sea, el venado se va, se escapa. El cazador tiene que bañarse con un jabón especial que no tiene desodorante, que no tiene ningún tipo de perfume. Es lo primero. Tiene que bañarse, tiene que ponerse una ropa especial y pone su casita de donde va a disparar o de donde va a soltar la flecha en el árbol en un lugar alto. Allá es que él se trepa para de allí entonces poder lanzar la flecha al venado cuando va pasando. Él analiza, el cazador analiza, ¿verdad? Analiza a la presa, analiza el venado en este momento. De la misma manera, cuando dice aquí, él te va a librar del lazo del cazador. El cazador te tiende trampa. Vamos a llevarlo a un plano espiritual. El cazador que te tiende una trampa para matarte. El diablo no vino sino para matar, para robar y para destruir. Ese es el trabajo de él, ¿verdad? Robar, matar y destruir. Ese es el trabajo de él. Él te va a tender una trampa para hacerte una de esas tres cosas, si no las tres cosas. Pero Dios te va a librar de ellos. ¿Por qué? Porque tú estás en el lugar secreto de él. Tú estás en ese lugar escondido. Estás allí. Por lo tanto, como estás en ese escondite, como estás en ese lugar escondido de Dios, en ese lugar secreto de Dios, Él te va a librar. Él no va a permitir que tú caigas en la trampa del cazador. Él no va a permitir que tú caigas en la trampa del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo te está analizando a ti. Tal vez desde que tú eres muchachito, desde que tú eras niño, él te está analizando. Y a veces nosotros pensamos que somos tan y tan importantes que es el mismo diablo el que nos está velando. Y muchas veces no es así. No es así. El diablo tiene sus emisarios. El diablo tiene sus demonios, sus ángeles que hacen ese trabajo, que están allí para analizarte. Vamos a ponerlo de esta manera, especulativamente estamos hablando. Que te están analizando, te están viendo, saben cuál es tu debilidad. Porque todos las tenemos. No hay cristiano que me diga, todos mis puntos son fuertes. No, tenemos puntos débiles. Por eso es que él dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque tenemos cosas en nuestra vida que son nuestra debilidad. Hay veces que es nuestro carácter. Y nuestro carácter es el que nos lleva a hacer cosas y a decir cosas que después nos arrepentimos. Esa es nuestra debilidad, ¿verdad? Hay veces que nuestra debilidad, pues, como hombre, pueden ser las mujeres. Y hay veces que la debilidad de la mujer como mujer es el hombre. Hay veces que la debilidad de esta persona puede ser la comida, puede ser la bebida, puede ser los vicios, ¿verdad? Dios lo saca del vicio y cuando pasa frente a un lugar donde están utilizando estas cosas, pues esa es la debilidad, como que lo arrastra, como que lo lleva allá, y el diablo conoce todas estas cosas. Pero cuando tú estás en el lugar secreto de él,
Él te va a librar de ese lazo, de esa trampa que te está tendiendo por tanto tiempo. El enemigo te ha estado analizando, conoce tu debilidad y ahora te tiende una trampa para que tú caigas. Pero el Señor es más poderoso, es más fuerte el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Amén. Por lo tanto, Él te va a librar de esa trampa que te puso el enemigo. No, y para que sepa que la trampa es sacarte de ese lugar secreto. Amén, amén, amén. Porque mientras tú estés fuera de ahí, pues tú vas a caer. ¿Ves? Mientras el venado esté rondando por ahí, pues cae en la trampa. Pero cuando tú estás en el lugar secreto, mientras tú estés ahí, tú no vas a caer en esa trampa. Pero él va a hacer lo posible para que tú te salgas de ese lugar. Amén. Porque como estábamos diciendo ahorita sobre el castillo, ¿ves? A la vez que tú te sales de ese castillo, pues ahí vienen los ataques. Eso es así, eso es así. Mientras te metes en el castillo, pues no, los ataques dicen que después más adelante lo vamos a ver. Te tirarán las saetas y eso, y a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque tú estás en ese castillo, no van a llegar. Pero mientras tú pero cuando él te tiende esa trampa y tú te sales de ahí, ahí es que te agarra. Varón, tú no has visto, es que es tremendo. Mira, ¿cuántas veces nosotros en las caricaturas animadas, ¿verdad? En los muñequitos, que viene alguien que quiere sacar, vamos a poner a un perrito, lo quiere sacar del lugar secreto de ese perrito, de la casita, del lugar de refugio? Pues agarra un muslito de pollo, ¿verdad? Y lo amarra con una soguita y se lo tira. Entonces, cuando el perrito huele el muslito de pollo, que empieza a olerlo para comérselo, viene y lo va alando, ¿verdad? Y lo va alando y el perrito detrás del muslito de pollo, hasta que cuando viene a ver, el perrito está fuera del lugar secreto, está fuera de la casa, y ahí es presa fácil para que el enemigo lo tome. De la misma manera, así es el enemigo, ¿verdad? El enemigo nos tiende una trampa para sacarnos de ese lugar de refugio, de ese castillo, de ese lugar secreto de Dios, donde tenemos todas las cosas que nos hacen falta, donde nada nos va a faltar. El enemigo nos quiere sacar de ahí, pues nos tiende una trampa para que entonces nosotros nos sentamos atraídos hacia esto, para sacarnos de ese lugar, porque sacándonos de ese lugar entonces somos vulnerables. Mientras estamos bajo el refugio, bajo la sombra del Todopoderoso, ahí Él no nos va a poder atacar, ahí Él no nos va a poder hacer, perdón, nos puede atacar, pero no nos va a hacer caer. ¿Entiendes? Va a tratar, pero Él no nos va a hacer caer, porque estamos en el lugar secreto de Dios. No importa la debilidad que tú tengas. No importa la debilidad que tú tengas. Aún el apóstol Pablo lo dice. El apóstol Pablo dice que él estaba teniendo una enfermedad en la carne, un emisario de Satanás que lo abofeteaba cada vez que él se exaltaba en sobremanera, ¿verdad? Porque uno puede decir las cosas que uno hace, uno puede decir las cosas que uno ha logrado, pero dice, para que no se exaltara en sobremanera, le fue enviado un emisario de Satanás que lo abofeteara de vez en cuando, ¿verdad? Para que él se mantuviera en control. Y dice, él mismo dice, y ya por varias veces, 3 veces si mal no recuerdo, le he pedido al Señor que me lo saque, y él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál era la debilidad? No era el que lo abofeteaba. La debilidad que él tenía era que se exaltaba en sobremanera. Entonces, en esa debilidad, el diablo, el enemigo, ¿verdad? El Señor permitía que lo abofeteara, por así decirlo, ¿verdad? Para que entonces él se mantuviera en check, se mantuviera en control. Así que no te voy a quitar esa debilidad, porque mientras tú eres débil, entonces eres fuerte, porque no estás dependiendo de ti, sino que estás dependiendo del que te puso en el lugar secreto. Así mismo. Porque es que si te pones a analizar también no vamos a entrar a eso, pero solamente un poquitito. En la vida de Pablo, él perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, y tuvo un encuentro con Jesús personal. Amén, amén. Personal. O sea, todas las cosas, cuando tú lees todas las cartas de Pablo y lees toda la historia de Pablo, todas las cosas que él vio y que él experimentó, no cualquiera lo puede experimentar. Pero entonces, puede ser que el carácter de Pablo hubiera sido el orgullo o
o algo, yo vi esto, pues se saltaba. Pues entonces el Señor lo mantenía, y cada cual tenemos nuestra debilidad, pero eso no significa que no podamos estar en el lugar secreto. Así es, así Pablo es. estaba en ese lugar. Porque si Pablo no estuviera en ese lugar, okay, no hubiera hecho lo que todavía hoy por hoy, okay, por la obra, por la gracia de Dios, okay, estamos aprendiendo de esas cartas. Amén. Y aprendemos de las experiencias de que las cosas que Pablo pasó por Jesús. Amén, amén. Pero Porque Pablo estaba en ese lugar secreto. es que, fíjate, el lugar secreto de Dios no es algo que nosotros vemos o que nosotros palpamos, ¿verdad? El lugar secreto de Dios puede ser en tu casa, puede ser en el parque, puede ser en la iglesia, puede ser donde quiera, porque no es un lugar físico, Específico ¿verdad? también. Sí, no es un lugar físico. Es un lugar espiritual, un lugar donde tú estás ahí. Por eso yo le decía a la iglesia en el día de hoy que por eso es que nosotros debemos orar para que Dios nos dé los planes para nuestra vida, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros hacemos planes y después queremos que Dios bendiga los planes que ya yo hice. Y si esos planes que tú hiciste no son los planes que Dios tiene para ti, ¿me entiendes? Entonces nosotros estamos, Dios bendice estos planes, permite que yo pueda hacer esto, permite que yo pueda hacer lo otro, permite que yo pueda llegar aquí o que yo pueda ir allá. Y no sabemos que estamos pidiéndole a Dios que bendiga algo que Él no ha autorizado, que Él no está de acuerdo con eso, ¿me entiendes? Cuando nosotros preferimos, yo le decía a la iglesia hoy, que es preferible, porque yo realmente no quiero que Dios se meta en mis planes, Yo no quiero que Dios se meta en mis planes. Yo quiero meterme en los planes que Él tiene para mí. Eso sí. Él tiene un plan trazado para mi vida. Ya Él tiene un plan trazado para mi vida. Yo quiero meterme dentro de esos planes. Yo quiero caminar en el plan que Dios ha trazado para mi vida. Como dice en el libro de Jeremías. Porque yo conozco los planes que tengo para contigo. Planes de bien y no de mal. Para darte el fin que buscas. Para darte el fin que deseas. El fin que anhelas. ¿Me entiendes? Dios ha trazado un plan para mi vida y yo quiero meterme en ese plan. No quiero que yo planifique una cosa y después yo le diga, Dios mío, bendíceme, ayúdame a lograr esto, ayúdame a lograr lo otro. Cuando muchas veces esos no son los planes que Dios tiene para con nosotros, sino que nosotros sí podemos planificar y podemos decirle a Dios, Señor, si esto es tuyo, que esto se logre. Señor, si esto es tuyo, que esto se dé. Si esto es tuyo, Señor, tú obra de tal manera que yo pueda lograr esto que estoy planificando. Si no, Señor, sácalo de mi mente, sácalo de mi corazón, que no se dé, que sea lo que tú quieres para mí. No, y Moisés, fíjate que él tenía todo en el palacio. Pero cuando vemos la vida final de Moisés, que hasta mismo dice que el arcángel Miguel y el Satanás se disputaban por el cuerpo de él. Yeah. O sea, él llegó a tal lugar con Dios, aunque no vio la tierra prometida. Pero fíjate que yo estaba escuchando una prédica que decía, él no vio la tierra prometida, pero cuando Jesús se transfiguró, él estuvo ahí. ¿Entiendes? Al final, Dios le cumplió la promesa. Porque en vida no entró a la tierra prometida, pero cuando el Señor se transfiguró, ¿quién estaba al lado de Jesús? Es que la tierra prometida que él no entró fue un lugar físico. La tierra prometida que él entró, que él no pudo entrar. ¿Por qué? Porque no glorificó a Dios cuando tenía que glorificar. Un hombre que había hablado con Dios cara a cara no glorificó a Dios delante del pueblo, porque Dios le dijo a él, háblale a la peña, ¿ok? Entonces, él no solamente le dio un garrotazo a la peña, sino que dijo, Aarón y yo les vamos a sacar agua de la peña. Todo eso no es darle la gloria a Dios, es darte la gloria a tú, ¿verdad? Entonces, amén, Dios cumplió la palabra, Dios dio agua de la peña, pero él le dijo, no vas a entrar porque no me glorificaste delante del pueblo. A la tierra física, la tierra prometida física, él no pudo entrar y lloró, ¿verdad? La palabra dice que él lloró, lo anheló y le pidió a Dios, pero Dios le dijo, no vas a entrar. Ahora,
a ese lugar secreto de Dios, Él estaba allí. Amén. Él estaba en ese lugar secreto. Fíjate, la segunda parte de este texto, varón, que dice que Él te va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. En estos siglos pasados nosotros hemos visto pestes, por así decirlo, que han azotado fuertemente a este país. Pero no este país, al mundo. Vamos a ponernos del mundo, ¿verdad? La pandemia, una pandemia es una peste mundial. Una peste mundial. So, la que... Dos. Amén. So, la peste que atacó al mundo entero, una pandemia que atacó el mundo entero, y no fue la última que pasó hace algunos 2 o 3 años atrás. Estamos hablando de la peste que estoy hablando, es de la peste bubónica, ¿verdad? La plaga negra que sucedió hace unos siglos atrás. Y esta plaga devastó el continente europeo. Se dice que sacaban los muertos a la calle porque no podían enterrarlos ya, ¿verdad? Y de ahí pasaba una persona con una carretilla y tiraba a los muertos en la carreta y por ahí se los llevaban. De tantas personas que murieron, ¿verdad? De tantas personas que murieron. La ciencia no estaba tan avanzada, la medicina no estaba tan avanzada. Pero ¿qué fue lo que causó esta peste? ¿Qué fue lo que causó esta peste? Una cosa tan y tan insignificante que a simple vista no la vemos. Eran unas pulguitas. Las pulgas que se le pasaron a las ratas, que tenían las ratas, y las ratas entraban en los barcos que pasaban de muelle a muelle, y cuando salían las ratas pasaban esta enfermedad a la comunidad completa, y de ahí pues se regó. Pero aquí la palabra te dice que Él te va a librar no solamente del snare, no te va a librar del lazo del cazador, sino que también te va a librar de la peste destructora. Fíjate una cosa, volvemos otra vez a lo mismo, no vamos a salir de este tema, no vamos a salir del tema. ¿Por qué? Porque enfermedad puede venir a tu vida, puede venir la enfermedad, pero como tú estás en el lugar secreto, esa enfermedad no te va a mover. Esa enfermedad, mire, es que seguimos hablando de lo mismo, en la pandemia que pasó hace 3 años atrás, las iglesias se vaciaron. ¿Por qué? Porque los hermanos decían, no voy a la iglesia porque me quiero cuidar de la pandemia. Pero iban a los parques, pero iban al Walmart, pero iban a la farmacia, pero iban a la fiesta, pero iban allá. Pero el único lugar que sí se podían cuidar de la pandemia era en la iglesia. Entonces, ¿estarán o estarían esos cristianos dentro del lugar secreto de Dios? Yo creo que no. Porque sí, tú te podías cuidar de la pandemia. Eso no podemos criticar eso. Te podías cuidar de la pandemia, pero el cuidarte de la pandemia entonces tenía que ser general, no solamente cuando ibas a la iglesia, ¿verdad? Porque si no ibas a la iglesia, porque en la iglesia podías contagiarte de la pandemia. ¿Y qué pasaba cuando ibas entonces a las tiendas? ¿Y qué pasaba cuando ibas al parque? ¿Y qué pasaba cuando ibas al trabajo? Allá podías ir y allá no te contagiabas, pero en la iglesia sí. Así que hay iglesias que hasta el día de hoy, incluyendo la de nosotros, hay iglesias que hasta el día de hoy están sufriendo la devastación que dejó esta peste destructora. Porque habían cristianos que no estaban o no están dentro del lugar secreto de Dios. Cuando tú te sales de ese lugar secreto, la peste destructora te va a atacar y ¿verdad? Como dice la palabra cuando habla acerca de Pedro, que el Señor le dijo a Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado al Padre que tu fe no desmaye. O sea, que la enfermedad, los problemas, las situaciones que te vienen a la vida, mira, te van a agarrar como al trigo y te van a mover, te van a mover, pero no quiere decir que te van a tumbar. Sí, te van a mover, y hay situaciones que vienen a la vida en que a veces nosotros nos desesperamos y nosotros, Dios mío, pero ¿por qué está pasando esto? Pero como estamos dentro del lugar secreto de Dios, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a librar de ello de tal manera que aunque nos doblemos, pero no nos caigamos.
Amén, amén. Dice el versículo 4: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Vamos a darle a este versículo ya para terminar esta primera parte del podcast. ¿Ok? Primera parte. ¿Por qué? Porque esto es profundo, esto no es para que abran los ojos. Que es como cuando tú compras una garantía. Voy a poner ese ejemplo. Ajá. Tú compras la garantía de algún artículo que compraste, pero entonces la garantía te cubre esto y lo otro. Pero si y te preguntan en el cajero, te preguntan, ¿quieres ponerle garantía a esta cámara? ¿Quieres ponerle garantía a esta computadora? ¿Quieres ponerle esto? Por 2 años te va a cubrir esto. Y si tú dices que no, se te rompe el artículo, no te cubre la garantía. Y hay muchas personas que van a pelear. Pero te están diciendo que, mira, si le pones en la garantía, pues se te rompen en ciertos momentos, se te rompen en cierto tiempo, pues entonces tú lo puedes traer, o se te dan una nueva, o te la arreglan, cubre esto. ¿Ves? Y es lo mismo que en el lugar santísimo. Estamos en el lugar santísimo. El lugar santísimo, pues, cubre versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si tú no estás en el lugar santísimo, ok, secreto, cuando venga el lugar secreto. El lugar secreto, sí, santísimo. Estoy en la cabeza. Disculpa, en el lugar secreto, cuando tú estás ahí, si tú no estás ahí, pues entonces cualquier cosa que pase, no le vengas a echarle la culpa a Dios. ¿Ok? Porque Dios es un Dios que llama. Dios es un Dios que llama, y Dios siempre está buscando la manera para que tú vengas a Él. Ahora, si tú no quieres venir a Él, ¿ok? Y quieres andar por ahí cuando pasen las cosas, entonces no le eches la culpa a Dios. Porque no, la mayoría... No te quejes. No te quejes. Okay. No venga con la quejabanza. La quejabanza. Mira, varón, dice: con tus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Mira cómo es que el salmista, aquí en este caso Moisés, habla acerca de esta ave, y diría yo que es una semejanza como la que hay en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, por allá por el capítulo 23, cuando el Señor está orando por Jerusalén, el lamento, ¿verdad? Que llaman el lamento sobre Jerusalén, que dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? De esta manera, fíjate, mi pastor allá en Puerto Rico, el pastor Cristo amado, tenía el nombre ahora mismo en la cabeza, hace años ya que se me... pues el pastor nos dio una analogía, una historia, ¿verdad? Acerca de una casa que se quemó, y en el tiempo antiguo en Puerto Rico las casas no eran de concreto. Ahora la mayoría de las casas son de concreto y el piso es de concreto. Pero antes las casas eran de madera y estaban hechas en pilares, estaban levantadas algunos 2, 3, 4 pies de la tierra, ¿verdad? Estaban hechas en pilares, el piso era de madera. Y debajo de la casa pues se refugiaban animales. Yo me acuerdo que donde yo me crié, la casa era así, debajo de la casa habían los patos hacían nido, las gallinas hacían nido, los pavos hacían nido. A veces la gallina había desaparecido por qué sé yo, por 3 semanas, un mes, había desaparecido, y cuando nosotros la veíamos la próxima vez, salió de debajo de la casa con 10 o 12 pollitos detrás de ella, ¿verdad? Porque había hecho nido ahí. Muchas veces mi mamá me decía: Juan, vete a chequear el nido de la gallina y tráeme 2 o 3 huevos, ¿verdad? Porque así era que estaban, ¿verdad? Muchas veces la gallina ya había hecho un nido y estaba ahí acurrucada, ¿verdad? Calentando sus huevos, y después salía con los pollitos. El pastor hizo dice esta historia, y yo me acuerdo que él nos dijo que la casa agarró fuego. Y los bomberos llegaron tarde, porque cuando llegaron ya la madera era vieja, el fuego
se propagó bien rápido. Cuando los bomberos llegaron, pues entonces empezaron a mover la madera a ver si había algo, ¿verdad?, en la madera. Y cuando vieron, encontraron una gallina que estaba muerta, pero estaba quemada completamente por encima. Estaba quemada. Y el bombero viene y dice: mira esta gallina, qué estúpida. En lugar de salir corriendo, se quedó ahí para quemarse. Y le dio una patada a la gallina. Y cuando le dio la patada a la gallina, debajo de la gallina había muchos pollitos y los pollitos se salieron corriendo. ¿Qué hizo esta gallina? Esta gallina se sacrificó ella para cuidar a los polluelos que estaban bajo el abrigo de ella. De la misma manera dice aquí: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. ¿Quién se atreve a sacarle un pollito del nido de una gallina? Tal vez los que han crecido en la ciudad. Tal vez los que han crecido en la ciudad y no conocen lo que es esto. Pues mira, dicen: yo me atrevo. No, yo no me atrevo, porque tú le vas a sacar un pollito de un nido a la gallina y la gallina se te va detrás hasta que te pica. Y te pica bastante duro, porque la gallina va a cuidar de sus polluelos. Esa semejanza es de lo que está hablando aquí. Con sus plumas te va a cubrir, te va a calentar con sus plumas, te va a proteger con tus plumas, y debajo de las alas de ella vas a estar seguro. No va a haber quien te toque, porque esa gallina va a dar su vida por proteger a sus polluelos. ¿Me entiendes? Aquí dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. El escudo, todos sabemos lo que es un escudo. La adarga también es un escudo. Se está haciendo una repetición, como dijimos anteriormente: habitar y morar. Escudo y adarga. Ahora, cuando tenemos un escudo que es escudo grande, la adarga puede ser un escudo más pequeño que va en el brazo, ¿verdad? Y está ahí sujeto al brazo, mientras puedes tener otro escudo, ¿verdad?, en la otra mano, y la espada. El escudo pequeñito está ahí en el brazo. O también puede ser, si no tienes otro escudo, eso que se llama adarga, pues él es el escudo que tiene. La verdad de Dios. Ajá. No, que yo he visto en películas que sí tienen el escudo grande, que tiene uno chiquito aquí, pero en esta mano tienen la espada. Se protegen este lado también con ese escudito, es más flexible, o a veces el escudo se cae y siguen con el otro, ¿sabes? Que tienen manera para protegerse. Sí. Cuando dice que la verdad de Dios es tu escudo y es tu adarga, o sea, el nosotros saber que Dios es veraz. Dice la palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios lo que dice lo cumple. Amén. Lo que Dios dice lo cumple. Si Dios te dio una palabra, esa palabra se va a cumplir en tu vida, porque el que la dijo fue Dios, no fue un hombre. El hombre es mentiroso. El hombre te puede decir una cosa y se le olvidó. Mira, esto y lo otro. Ay, perdóname, se me olvidó. A Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida lo que Él te dice, lo que Él te prometió. Si Dios te dio una palabra, entendemos que uno de los atributos de Dios es que es veraz, que Dios es verdadero, que Dios lo que dice lo cumple, y podemos escudarnos detrás de esas promesas de Dios, porque esas promesas de Dios son verídicas. No vamos a fallar, no vamos a fallar. Si nosotros confiamos en esa verdad de Dios, si nosotros confiamos de que Dios lo que dice, mira, y si Dios te dice que si tú vas a morar en ese lugar secreto, ¿ok? Dice: el que habita en el lugar secreto de Dios va a morar bajo la sombra del Altísimo. Si tú estás allí en ese lugar secreto, si tú estás viviendo en eso, no es que vas de visita, como tú vas a la iglesia muchas veces, que la visitas la iglesia los domingos nada más, y a veces pasan 2 o 3 domingos y no visitas la iglesia. Eso no es vivir en el lugar secreto. Eso no es morar bajo la sombra del Omnipotente. Es que tú habites, que tú hagas tu habitación, que te mudes, ¿verdad? Que te mudes allí al lugar secreto de Dios, que agarres todas tus valijas, que agarres todas tus maletas, eches tu ropa ahí y te mudes al lugar secreto de Dios y habites allí y te quedes allí.
¿Me entiendes? Y no salgas de esa habitación que es el lugar secreto de Dios. Y mientras tú estás allí y confías en que Dios es un Dios verdadero, mira, estás hecho. Amén. Y conste que es en lo espiritual, no que te vas a coger toda tu maleta y te vas a mudar para la iglesia. No, es en lo espiritual. Cuando salgas a trabajar, cuando salgas a cualquier lado, tú estás en ese lugar secreto, tú estás dando testimonio. Amén. Que tú estás ahí. Yes, yes. Pueden venir cosas y pueden, y sí, tú te puedes defender y eso, pero saber la manera en cómo te defiendes, la mejor manera como defenderte, la mejor manera como hablarle a los demás. Amén. Porque tú no puedes estar en el lugar secreto de Dios y salirle con tremenda maestría esa a la gente en la calle. Amén. Porque eso no es el ejemplo que Dios nos está dando a nosotros. Amén. Y porque Pablo mismo dice en las cartas, somos cartas abiertas. Amén. O sea, no es que vamos a vivir pensando lo que va a pensar los demás, pero sí tenemos que vivir que los demás piensen de Cristo. Amén. 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 Vamos entonces a cortar esto aquí, que ya llevamos 1 hora y 15. Okay. Y solamente tocamos 4 versículos nada más. Mi papá me lo avisó antes de que empezáramos el podcast. Yo dije, nada, vamos a hacer 2 o 3 más. Yo creo que sí. Él sabe lo que está haciendo. Hemos aprendido, nada más en 4 versículos hemos aprendido un montón. Yo he aprendido un montón. Y incluso uno mismo analizando, pues puede sacar cosas que Dios también te pone en el corazón. Amén. Amén. Amén, porque la palabra es viva. Dice que es más cortante que una espada de dos filos. Yes. Que te llega hasta tuétano a los huesos. Y yo creo que en este episodio, pues, ese ha sido ese ha sido el caso. Amén. 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 Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. Denle like si les gustó el contenido y compártelo, sobre todo compártelo. ¿Para qué? Para que las personas se puedan también alimentar de lo que nosotros estamos dando aquí. Amén. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, puede escribir en los comentarios. O si no, hablar con su pastor en su local y que él le pueda aclarar la duda. Amén. Pastor Kiri, ¿quiere hacer una oración para terminar esta primera parte del análisis del Salmo 91? Bien, amén. Hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde mucho. Ha sido para mí un placer estar con ustedes nuevamente y analizar este salmo que tiene una gran cantidad de riquezas espirituales para nosotros. Espero que siga con nosotros en las subsiguientes secciones para ver si terminamos este salmo. Son algunos 16 versos solamente, algunos 3 episodios más, yo creo que lo terminamos, si no, ¿verdad? Porque lo más importante los estudiamos hoy, que es el encabezamiento de este salmo. Así que vamos a orar para entonces despedirnos. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Papito Dios, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por el tiempo que nos has dado para estar frente a ti, a tu presencia, Señor amado, y frente a este pueblo que está escuchando y está viendo, Señor amado, nuestra enseñanza, Señor amado, lo cual no es nuestra, sino que es la que tú nos das para que nosotros la impartamos a tu pueblo. Que haya sido de bendición, Señor amado, para cada uno en particular, oh Dios del cielo, y que indaguemos, que profundicemos, que nos metamos en el lugar secreto tuyo, Señor, para entender las riquezas que tú tienes para tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, mi gente, y hasta el próximo episodio. Dios les bendiga a todos.